Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a la clase del día de hoy. Espero que estén en casa cuidándose. Hoy vamos a dar la materia de química de 12º grado. Mi nombre es Yaruselki Ruiz y el tema que vamos a ver es la continuación del estado gaseoso. Para el día de hoy vas a necesitar tu tabla periódica. Si no la tienes, puedes utilizarla de tu celular, un cuaderno o un papel donde anotar, lápiz o bolígrafo, tu borrador y, muy importante, la calculadora. Si no tienes tu calculadora a mano, puedes utilizarla de tu teléfono móvil. Antes de iniciar propiamente con las leyes que nos corresponden el día de hoy, vamos a hacer un pequeño repaso. Recordemos la ley de Boyle. La ley de Boyle es aquella que nos va a relacionar la presión con el volumen y es esta que presentamos aquí. También la ley de Charles, la vimos en la clase anterior, es aquella que nos va a relacionar el volumen con la temperatura. A su vez, también vimos la ley de Gay-Lussac, que nos va a relacionar la presión con la temperatura. Y de estas tres leyes combinadas, surge entonces la ley combinada de los gases, que tiene esta fórmula que está aquí. Espero que hayan elaborado sus tablitas para trabajar y que hayan practicado. El día de hoy, nuevamente las vamos a utilizar. Recordemos entonces los valores en condiciones normales de temperatura y presión. La temperatura 273,15 Kelvin y las presiones a una atmósfera 760 milímetros de mercurio y 760 torr, dependiendo la unidad que usted desee utilizar. Ok, vamos a iniciar viendo la ley de Dalton o de las presiones parciales. Seguro has escuchado a Dalton. En 1805, el científico inglés John Dalton fue aquel que propuso la teoría atómica de Dalton. Sin embargo, este químico no solamente le interesaba este aspecto, sino que él también tenía interés por el clima, o sea que le interesaba la meteorología. ¿Qué ideó Dalton? Bien, Dalton utilizó el vapor de agua para tratar de explicar los fenómenos que ocurrían en el clima. Él adicionó vapor de agua al aire seco y observó que a medida que iba adicionando vapor de agua, la presión atmosférica iba aumentando en la misma cantidad de vapor de agua que él iba agregando. Experimentos posteriores concluyó que a medida que él iba adicionando ese vapor de agua, la presión aumentaba y que cada uno de esos gases se comportaba de una forma totalmente independiente, proponiendo así la ley de las presiones parciales, que nos dice que la presión ejercida por la mezcla de gases es igual a la suma de las presiones parciales entre ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que si, por ejemplo, yo tengo moléculas de oxígeno a una X presión, en este caso serían 159 milímetros de mercurio, más moléculas de nitrógeno a otra presión, en este caso 593 milímetros de mercurio, la suma de estas dos presiones va a ser igual a la presión total en ese contenedor. Por eso observamos aquí las moléculas tanto de oxígeno como de nitrógeno. Y la suma de ambas entonces es la que nos da la presión total. La fórmula a utilizar es esta que está aquí. La presión total va a ser igual a la presión 1 más la presión 2 más la presión 3. Y así sucesivamente dependiendo la cantidad de gases que usted tenga en el contenedor. Ahora, para poder ampliar un poquito más este tema y que ustedes tengan una noción, vamos a ver qué sucede en un tanque de oxígeno de los buzos. Bien, cuando
un buzo se sumerge y la profundidad va aumentando, asimismo aumenta la presión atmosférica. El aire que nosotros respiramos es una combinación de nitrógeno, en su mayoría, oxígeno y otros gases inertes. Pero a medida que un buzo desciende en el mar y esta profundidad aumenta, la presión también aumenta, provocando que esos gases se vayan licuando, los gases que están contenidos pues en el tanque. ¿Qué significa eso de licuarse? Pues es el paso del estado gas a líquido, o sea que los gases van a ser absorbidos por nuestra sangre. Cuando el buzo llega alrededor de los 60 metros de profundidad, el oxígeno se licúa más fácilmente en nuestra sangre y puede provocar que nos intoxiquemos por oxígeno. Es irónico, ¿verdad? ¿Cómo me voy a intoxicar por oxígeno si respiro oxígeno? Pues sí. Con demasiado oxígeno en nuestra sangre también nos podemos morir. ¿Qué ocurre allí? En ese momento vamos a tener tanta cantidad de oxígeno en la hemoglobina que los glóbulos no van a poder transportar dióxido de carbono. Así que nuestro cuerpo se va a ver con tanto oxígeno y nos vamos a intoxicar. ¿Qué provoca esta intoxicación? Dolor de cabeza, puede provocar un infarto en ese momento. Si el buzo sigue descendiendo, la presión sigue aumentando, entonces el gas que se va a licuar va a ser el nitrógeno, o sea que lo vamos a empezar a absorber más rápido en nuestra sangre. ¿Qué ocurre en ese momento? Vamos entonces a sufrir narcosis por el nitrógeno. ¿Qué es la narcosis? Bien, la narcosis se siente como el estado de embriaguez. Entonces, lo mismo sucede cuando nosotros estamos intoxicados por nitrógeno. Es por esto que actualmente se utilizan una mezcla de gases para evitar tanto la intoxicación de oxígeno como la de nitrógeno. Algunas de las mezclas utilizadas son, por ejemplo, una mezcla óptima entre el nitrógeno y el oxígeno para disminuir entonces el efecto de la narcosis. También se puede utilizar una mezcla de helio-oxígeno para eliminar tanto la narcosis como la intoxicación por oxígeno y aumentar entonces el tiempo de buceo. Esta mezcla se llama Heliox. También existe otra mezcla que se llama Trimix, que está formada por helio, oxígeno y nitrógeno, para entonces también tener este mismo objetivo, eliminar narcosis, disminuir la intoxicación por el oxígeno y a su vez también disminuir los tiempos de descompresión. A veces los buzos van bajando y descienden poco a poco para entonces ir tratando de no absorber tanto nitrógeno tan rápido pues en la sangre. Entonces ya saben un dato más, algo que les aseguro no conocían. Continuamos. Bien, vamos entonces a ver la ley del gas ideal o ecuación del estado ideal. Esta ley nos dice que un gas ideal es un gas hipotético cuyo comportamiento de presión, volumen y temperatura se describen perfectamente en la ecuación del gas ideal. Esa ecuación la vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué nos quiere decir esto? Que nosotros hasta el momento pensamos que todos los gases son ideales, que tienen el comportamiento perfecto y que siguen la teoría cinética que ya hemos visto anteriormente. Sin embargo, en la realidad esto no sucede. De allí los gases reales. ¿Qué es un gas real? Los gases reales no se ajustan a estas leyes, no se ajustan a la ecuación del estado ideal, ni tampoco a la teoría cinética a la perfección. En un gas real, las moléculas poseen las fuerzas de atracción entre ellas existen un poco más fuertes que las de los gases ideales, o sea que son muy tomadas en cuenta. Y también poseen un volumen finito. Nosotros hemos visto anteriormente que los gases ocupan todo el espacio disponible, pero en un gas real, o de acuerdo a los gases reales, este volumen va a ser finito, o sea que yo sí puedo determinar qué volumen es ocupado. Y también las fuerzas esas de atracción, que en teoría son mínimas, van a tener un aspecto fundamental. Y eso lo podemos demostrar aquí. Ejemplo, estas moléculas que observamos aquí
son aquellas que observamos en los gases ideales. Aquellos puntitos que ustedes observan más fuertes me van a indicar mis moléculas o partículas gaseosas, y aquel que se está desvaneciendo es la dirección del movimiento de esas partículas. Por ejemplo, esta que está aquí se mueve hacia acá, esta que está aquí hacia acá choca con el contenedor y rebota. Esta que está aquí se mueve hacia acá y así sucesivamente. Sin embargo, en un gas real, la misma situación nos va a indicar el movimiento, pero va a haber fuerza de atracción entre esta partícula, esta y esta. Algo que en los gases ideales, pues simplemente no tomábamos en cuenta. Otro aspecto de los gases reales es su volumen. En esta barra que tenemos aquí nos representa el volumen de un gas ideal, que es 22,41 litros. Y las demás son ejemplos de gases en donde vemos que su volumen es variable. Ejemplo, el cloro gaseoso, 22,6, el dióxido de carbono, 22,31. Si bien la diferencia no es mucha o es mínima, para un gas real es importante esta diferencia. Ahora, en los cálculos y en el desarrollo de los problemas que nosotros vamos a tratar, vamos a asumir que todos los gases tienen un comportamiento ideal. Estos problemas para gases reales entonces ya se dejan para aquellos experimentos que nosotros necesitemos determinar con exactitud que sea pues un gas real. Pues solamente es para que tengan el conocimiento de que pues no todos los gases son ideales, sino que realmente pues son gases reales. De hecho, la mayoría de los gases siempre tienen un comportamiento real. Bien. Ahora, sabiendo esto, vamos entonces a ver la ley del gas ideal o ecuación del estado ideal. P por V es igual a nRT. P viene a ser la presión en atmósferas, V el volumen en litros, N va a ser la cantidad de moles, R es la constante del gas ideal que tiene un valor de 0,0821 atmósfera por litro entre mol por Kelvin. Sin embargo, aquí pusimos mol a la menos 1 porque Kelvin a la menos 1, recuerden que es lo mismo, usted puede utilizar cualquiera de las dos. Y la temperatura en Kelvin. Ahora, existen otros valores de las constantes en otras unidades de medida. Para trabajar el día de hoy, vamos entonces a utilizar esta que está aquí. Usted puede investigar en internet los otros valores y va a ver que posiblemente el volumen no esté en litros, sino que esté en metro cúbico y también la presión vaya a cambiar. Pero pues es una constante, así que hoy vamos a utilizar esto. Ok, muchachos, ya teniendo esto, vamos entonces a empezar a ver algunos problemas que vamos a tratar el día de hoy, para que entonces ustedes aprendan a utilizar la ley del gas ideal, la ley de Dalton y ver cómo se suma a las leyes anteriores. Bien, veamos el primer ejemplo. Recuerden buscar su calculadora y sus apuntes. Ok, vamos a leer el problema. Una botella de plástico se diseña para contener 1 litro de bebida carbonatada, pero la presión es el problema. Aquí tengo mi bebida carbonatada de 1 litro. El espacio de aire sobre la bebida es de 100 mililitros y la botella puede resistir 7,5 atmósferas de presión. ¿Cuánto dióxido de carbono puede haber en ese espacio a temperatura ambiente? En moles y en gramos. Entonces yo quiero saber en este espacio de esta botella que está aquí, ¿cuánto dióxido de carbono yo puedo contener? Recuerden que una característica de las gaseosas es que ese gas que a nosotros tanto nos gusta de ellas es pues dióxido de carbono. Entonces vamos a calcular qué cantidad de ese dióxido de carbono yo puedo contener en el espacio que queda libre. ¿Vale? Bien. Ok, lo primero que vamos a hacer es que vamos a sacar nuestros datos. Siempre tomen en cuenta cuáles son los datos que usted tiene para que así sepan hacia dónde dirigir su problema. Ok, bien, entonces, ¿qué datos me da el problema? Tengo el volumen, 100 mililitros,
También me dan la presión en atmósferas. Muy importante calcular o escribir nuestros datos. La temperatura en grados Celsius. Y pues me preguntan cuáles son las moles y cuáles son los gramos. Ahora, si recordamos un poquito, la ecuación del gas ideal es P por V igual a N R T. La presión en atmósfera, el volumen en litros. Me lo están dando en mililitros, así que yo tengo que hacer primero esa conversión. Y luego entonces tengo la temperatura en grados Celsius, así que también tengo que hacer esa conversión. Vamos a hacer primero esas conversiones antes de desarrollar el problema como tal. Recuerden que lo que estamos calculando es la cantidad de moles de dióxido de carbono que hay en ese espacio libre que nos quedó en la bebida carbonatada. Ok, entonces vamos aquí a convertir. Me siguen con su calculadora para corroborar que todo esté igual. Recordemos entonces la conversión de mililitros a litros. 1 litro va a ser igual a 1000 mililitros. Entonces usted verifica eso en su calculadora y eso le va a dar 0,10 litros. Lo mismo hace para la temperatura. Yo tengo 25 grados Celsius. Recordemos que para convertir esos grados Celsius a Kelvin, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a sumar los 273 Kelvin. Ok, sumamos entonces. Eso nos da 298 Kelvin. ¿Vale? Una vez ya tenemos estas unidades, vamos entonces a calcular las moles. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a despejar las moles de la fórmula. Entonces, ¿cómo nos va a quedar la ecuación? P por V entre R y T. Y entonces reemplazamos nuestros valores. La presión que es 7,5 atmósferas, vayan ahí anotando y haciendo sus cálculos, por el volumen que es 0,10 litros, entre R 0,0821 atmósfera por litro, entre mol por Kelvin. Recuerden la diapositiva anterior que yo se los había puesto arriba a la -1, podemos trabajarlo de esta manera. Como usted se sienta más confiado, al final nos debe dar el mismo resultado. Y la temperatura entonces, que es 298 Kelvin. Bien, hagamos ese cálculo, ustedes en casa, yo acá. Recuerden utilizar paréntesis en los denominadores porque si lo hace todo junto, la respuesta no le va a dar. Ok. Yo creo que a mí me dio lo mismo que ustedes. 0,03 moles. ¿De quién estamos calculando? De dióxido de carbono. Muy bien. Yo creo que lo lograste. Así que lo que vamos a hacer ahora es que como también me piden la respuesta en gramos, vamos ahora a convertir las moles de dióxido de carbono a gramos. Vamos a borrar un poquito por aquí para tener más espacio. Bien, entonces, para yo poder convertir estos moles a gramos, necesitamos sacar la masa molar del dióxido de carbono. Busquemos en la tabla periódica cuánto es la masa atómica del carbono y del oxígeno. Bien, para calcular la masa molar, yo estoy segura que tienen su tabla por allí y encontraron que es 12. Y recuerden que la multiplicamos por la cantidad de átomos que hay. Esto aquí me va a dar 12 y la de oxígeno es 16 y lo multiplicamos entonces por la cantidad de átomos que es 2. Esto me da 32. Y cuando sumamos eso nos da
entonces 44 gramos, que es entonces mi masa molar. Ahora, utilizando los factores de conversión, vamos entonces a transformar las moles de dióxido de carbono a gramos de dióxido de carbono. Bien, tenemos 0,03 mol de CO2, abrimos paréntesis, 44 gramos de CO2 hay en un mol de CO2. Bien, hacemos esta multiplicación y eso nos da 1,36 gramos de CO2. Recuerden siempre colocar la unidad de medida. Siempre hay que colocarla, a ver si está usted trabajando en mol, si está trabajando en gramos, si está trabajando en litros. Muy importante. ¿Vale? Bien, entonces, gramos y moles. ¿Ok? Avanzamos. Sigamos a otro ejemplo. Ok, veamos el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo nos dice, las moléculas de ozono en la estratosfera absorben una buena parte de la radiación solar nociva. Esta temperatura y presiones típicas del ozono en la estratosfera son de 250 Kelvin y 1 por 10 a la menos 3 atmósferas, respectivamente. ¿Cuántas moléculas de ozono están presentes en un litro de aire en estas condiciones? Antes de resolver el problema, vamos a hablar un poquito de esta química que ocurre en la atmósfera. Bien, este diagrama que les presento aquí es más o menos cómo se forma el ozono. El ozono se forma cuando una molécula de oxígeno se une con, cuando un átomo de oxígeno se une a una molécula de oxígeno. Aquí lo podemos observar. Aquí ocurre una división, una separación y entonces se va a unir. ¿Por qué se separan esas moléculas? Por acción a los rayos UV. Ahora, ¿qué diferencias podemos hallar? Una molécula de oxígeno no tiene olor ni color, mientras que una molécula de ozono tiene un olor fuerte y es de color celeste. Es por eso que nosotros podemos observar el cielo así como celeste, porque eso es de color azul. A pesar de que este gas es tan importante para que exista la vida en la Tierra, él en altas concentraciones es perjudicial para nuestra salud. Otra diferencia que existe entre el ozono y el oxígeno es pues que el oxígeno es mucho más escaso, el ozono es más escaso que el oxígeno. De acuerdo a la Unión Internacional de Protección Ambiental de los Estados Unidos, por cada 10 millones de moléculas de aire, existen 2 millones de oxígeno solamente. Así que si hay 2 millones de oxígeno, imagínense muchísimo menos hay de ozono. Y bueno, hacemos esto para que ustedes vayan viendo la importancia que es el ozono para nosotros. Sabiendo esto, entonces vamos a resolver nuestro problema. Ok, vamos a sacar los datos primero. Recuerden siempre sacar los datos. Bien. Así mismo como desarrollamos en el problema anterior, yo estoy segura que mientras yo le estaba explicando, ustedes ya estaban sacando todos sus datos. Bien, la temperatura nos las dan en Kelvin, qué chévere, no hay que hacer transformaciones, ¿verdad? La presión la tenemos en atmósfera. Y también nos dan el volumen, que nos los dan en litro. Ok, lo que nosotros queremos saber entonces es cuántas moléculas de ozono están presentes aquí. Entonces, para poder saber la cantidad de moléculas que hay presente allí, vamos a utilizar la ecuación del gas ideal nuevamente. P por V es igual a N, R y T. ¿Vale? Sin embargo, antes de calcular las moléculas, ¿qué vamos a buscar primero? Las moles. Eso es lo primerito que vamos a buscar. ¿Por qué vamos a buscar las moles? Pues es lo que me relaciona. Luego hacemos las conversiones para transformar a moléculas. Entonces, como
Ya sabemos, empezamos primero con el despeje. Vamos a escribírselo por si acaso alguien no comprendió, ya sepa cómo hacer el despeje. Reemplazamos los valores. Observen que aquí no tengo que hacer ningún ajuste en las mediciones porque ya me las están dando en las unidades deseadas, que en este caso serían Kelvin, atmósfera y en litros. Ok, chicos, yo voy a ir reemplazando, usted vaya reemplazando en casa. La presión sería 1 litro, perdón, el volumen es 1 litro por la presión, voy a copiarlo aquí al lado, el orden de los factores, no me va a alterar el producto entre la R, para practicar R, 0,0821 atmósfera por litro entre mol por Kelvin. Recuerden utilizar paréntesis y la temperatura 250 Kelvin. Entonces, ustedes con su calculadora en casa y yo acá. Sería 1 exponente a la menos 3 entre 0.0821 por 250. ¿Ok? Entonces la respuesta nos da, porque yo sé que a usted también les dio igual, 4,8 por 10 a la menos 5 moles de ozono. ¿Ya? Revisemos. Muy bien, excelente. Ahora, chicos, ¿cómo nosotros vamos a transformar eso a moléculas? Remontamos un poquito el tiempo y para transformar mis moles de ozono a moléculas, entonces vamos a utilizar el número de Avogadro. Okay, vamos a hacerlo aquí abajito, 4,8 por 10 a la menos 5 mol de ozono. ¿Recuerdan cuál es el número de Avogadro? Ok, vamos entonces a recordarlo. 6,022 por 10 a la 23. En este caso serían moléculas de ozono. Y recordemos que ese número es en base a 1 mol de O3. Ok, entonces multiplicamos eso, ustedes en casa, por 6.022 exponente a la 23. Y eso nos da 2,93 por 10 a la 19 moléculas de ozono. ¿Vale? Bien, espero que les haya quedado bastante claro el problema y aprendieron algo un poquito más de nuestra molécula de ozono. Bien, y para concluir vamos a hacer un ejemplo más. ¿Les parece? Vayan ustedes, pueden ir anotando en casa sus preguntas para que entonces puedan escribir a los correos electrónicos que aparecen posteriormente. Usted puede preguntarle a su profesor. Ok, veamos el siguiente ejemplo. Un matraz de 2,5 litros a 158 grados Celsius contiene una mezcla de 3 gases. ¿Cuáles son esos 3 gases? Se los presentamos aquí. Una mezcla de helio, una mezcla de neón, una mezcla de nitrógeno. Y todo eso entonces lo vamos a contener aquí. Observen los colores, ahí nos va a indicar la proporción de cada uno. Ahora, también nos dan las presiones parciales de cada uno. Nos dicen que las presiones parciales del nitrógeno son o es 0,32 atmósfera, para el helio 0,15 y para el neón 0,42. Ahora, me hacen dos preguntas. La primera, ¿cuál es la presión total de la mezcla? O sea que yo quiero saber cuánto es la presión total aquí. Y la segunda, me piden que calcule el volumen en litros que ocuparán el helio y el neón si eliminamos el nitrógeno. Entonces, vamos a ir primero por parte. Vamos a resolver la A. Si recordamos la ley de las presiones parciales, recuerden que es aquella que nos dice que las presiones totales va a ser igual a la suma de sus presiones parciales. O sea que yo estoy viendo en mi problema que a mí me dan la presión parcial del nitrógeno, la del helio
y la del neón. Así que lo que vamos a hacer es que para calcular la presión total, la que está contenida aquí, vamos entonces a utilizar directo nuestra ecuación. Bien, la presión total va a ser igual a la presión del nitrógeno más la presión del neón más la presión del helio. ¿Vale? Ahora, reemplazamos los valores. Usted puede haber sacado sus datos aparte también, ¿eh? No hay ningún problema, es más. Mejor para usted porque así escribe directo. La presión del nitrógeno es 0,32 atmósferas. Muy importante verificar que todo esté en las mismas unidades. Yo tengo aquí atmósfera, atmósfera y atmósfera, así que estamos bien. La presión del neón es 0,42 y la presión del helio 0,15. Muy bien. Entonces lo que nosotros vamos a hacer ahora es sumar todo eso. Sumen en casa. Muy bien, sé que nos dio el mismo resultado, 0,89 atmósferas. Así que yo puedo decir ahora con seguridad que la presión contenida en este espacio es 0,89 atmósferas. Ojo, la presión que ejercen estos tres gases. ¿Ok? Y con esto desarrollamos la parte A. Perfecto. Vamos entonces a ver la parte B. En la parte B me piden que calcule el volumen en litros que ocuparían el helio y el neón si se elimina el nitrógeno selectivamente. Es decir, supóngase que yo no tuviera esto, que solamente tuviera el helio y el neón contenidos aquí. ¿Cómo yo voy a trabajar eso? Bien, vamos a borrar para desarrollar el problema, ¿ok? Bien, hay que sacar los datos nuevamente, porque a pesar de que es el mismo problema, tenemos unas condiciones distintas, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué tengo? ¿Qué tengo, chicos? Bien, tengo la presión del helio y el neón. La presión del helio y el neón y voy a quitar la del nitrógeno. Aparte de eso, también me dicen que el volumen va a ser 2,5 litros y que la temperatura es de 158, vamos a corregir, 158 grados Celsius. Y para yo saber cuánto es la presión ahí, tengo que calcularla de nuevo, porque hace un rato teníamos las 3, pero ahora solo tengo 2. Entonces, lo que hacemos es que calculamos esa presión sumando solamente la presión del helio y la presión del neón, o sea que sería 0,15 atmósferas más 0,42 atmósferas. Ya lo están haciendo. Muy bien, 0,15 más 0,42. 0,57 va a ser mi presión cuando solamente tengo estos dos gases. Ahora, estos son mis valores iniciales. Sin embargo, yo quiero saber cuánto es el volumen si eso estuviera en condiciones normales de temperatura. O sea que yo quiero saber mi segundo volumen, cuánto es ese volumen cuando la temperatura cambia a 273 Kelvin y cuánto es ese volumen cuando la presión cambia a una atmósfera. Bien, ¿qué ley podríamos utilizar? Si recordamos un poquito aquella que nos relaciona valores iniciales, valores finales y nos combina todas las magnitudes. Muy bien, la ley de los gases. Sí, yo sé que te acuerdas. Entonces, vamos a utilizar la ley combinada de los gases para encontrar el volumen. Lo que vamos a hacer es que vamos a despejar V2, pero antes de eso tenemos que convertir esta temperatura a Kelvin. Así que vamos a sumarle allí a 158 los 273 Kelvin. Recuerden, siempre las
mismas unidades. Ok. P1 por V1 entre T1 es igual a P2 por V2 entre T2. Despejamos esto que está aquí. Vayan haciéndolo en su casa para que vayamos igual, y así usted va practicando y vaya anotando sus dudas. Vaya anotando sus dudas. Esta temperatura pasa multiplicando y esto pasa dividiendo. Muy bien. Aquí yo voy a hacer entonces el reemplazo de todo esto. Vamos a tratar de que nos quepa en este espacio. Bien, presión inicial. 0,57 atmósferas. 0,57 atmósferas. Vamos a escribir mejor el numerito para que ustedes comprendan bien. 57 atmósferas, chicos. Espero que ya estén ahí escribiendo. Por el volumen 1, que es 2,5 litros. Por mi temperatura 2, que es 273 Kelvin. Ok. Entre la temperatura inicial, que es 431 Kelvin. Por la presión final, que sería 1 atmósfera. Muy bien, recuerden utilizar paréntesis. Vamos a desarrollar este cálculo. 0.57, síganme en su casa, por 273. Recuerden usar paréntesis. Ok, creo que les dio lo mismo que a mí, ¿verdad? ¿Será? Bien. Vamos a poner la respuesta aquí arribita. El volumen va a ser igual a 0,90 litros. Bien, creo que nos dio lo mismo. Recuerden hacer su tablita de fórmulas para que a medida que van practicando, asimismo las tengan escritas y van a ver que poco a poco se las van aprendiendo. Si no puede usted utilizar su tablita sin ningún problema, anote sus preguntas para después pueda usted consultar más adelante. Espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Con esto finalizamos el estado gaseoso, la ley de los gases. Nos vemos la próxima clase. Recuerden, cuídense, quédense en casa. Aprende en casa a través de la televisión. Porque Meduca presentó Conéctate con la Estrella.